Efesios capítulo 3, versículo 3. Efesios 3:3. Dice: conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente, leyendo la cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. La enseñanza de hoy podría decir que es la segunda parte de la predicación anterior. Se llama Revelación del Yo Soy por el Espíritu. Revelación del Yo Soy por el Espíritu. Este pasaje del apóstol Pablo, al leer estos versículos que dice, conforme a una revelación, ya el domingo anterior hablé de lo que es revelación, es lo que siempre ha existido, siempre ha estado, pero no se había visto. Es algo que no todos lo pueden ver. Entonces, revelación significa algo que permanece, que está, pero lo que puedo ver aquí que dice es que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones el misterio de la revelación del Mesías, sino que fue dado en estas generaciones. El apóstol Pablo dijo esas palabras. Y cuando yo veo esto que dice que no fue dado en otras generaciones sino en estas, significa que hay un tiempo determinado, significa que hay un tiempo en la cual es que se va a dar. Igual ocurrió con la venida del Mesías, con la primera venida del Mesías. Cuando nació Jesús de una mujer virgen, dice Gálatas 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento, fíjese, el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, quiere decir que antes lo estaban esperando, pero no fue sino cuando llegó el cumplimiento del tiempo, no fue en otro tiempo, sino en el tiempo que ya Dios tenía determinado que se diera. Y muchos hombres tal vez estarían esperando el Mesías, y por eso el Señor Jesús habló de otros Mesías que vinieron antes que Él, pero que no eran Mesías sino falsos Mesías. Entonces, por eso fue en el cumplimiento del tiempo que se dio la venida del Mesías. Pero algo hermoso de lo que es revelación, de lo que es entender esto, de ver lo que uno ha leído y ha visto y no lo había visto de esa manera. Si ustedes leen bien Gálatas 4:4, ya lo leímos, ¿verdad? Pero se los vuelvo a leer más detenido para que usted vea lo que hay ahí. Fíjese lo que dice. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Fíjese, Dios envió a su Hijo. Luego dice, nacido de mujer. Si ustedes miran estas dos palabras, Dios envió y nacido de mujer. Cuando Él nació de mujer, ya existía. Por eso dice, Dios lo envió y nació de mujer. Uno a veces lee rápido, ¿verdad que sí? Ustedes han visto eso, lo han visto de esa manera. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y sometido a la ley. Pero si uno mira, porque hay personas que dicen que Jesús no existía y que nació de la Virgen María, y sí nació, pero antes de que existiera o naciera a través del vientre, ya estaba.
ya estaba, todos nosotros sabemos. Juan 8:58, el Señor Jesús le dijo a los discípulos y a los fariseos, antes de que Abraham fuera, yo soy. O sea, Él ya existía. Entonces cuando dice, nacido, enviado y nacido. Pero después también dice, nacido bajo la ley, significa que se hizo hombre. Esto significa que se sometió a la ley, se sometió a las leyes de la tierra, se sometió a las leyes del hombre, se sometió a lo que Dios destinó. Bien, Dios envió a su Hijo, nació de mujer y nació bajo la ley, pero fue en el tiempo, no fue en otro tiempo. Pero de la misma forma como la venida del Mesías fue en el tiempo que tenía que cumplirse, igualmente el versículo de Efesios 3 que leí dice que que no fue en otras generaciones que se mostró el misterio del nacimiento, el misterio de la venida de Jesús, y también el misterio de haber conocido realmente quién era este ser. Los judíos, que son el pueblo de Dios y en la cual Dios les habló, los escogió, los formó en Abraham, Isaac y Jacob, y luego Moisés los liberó. Este pueblo en la cual Dios le dio leyes y fue a Moisés, podríamos decir, eran los conocedores de Dios. Moisés conversó cara a cara. Conversar cara a cara no significa que lo vio, ¿verdad? Conversó con Dios, habló con Dios, era amigo de Dios, amigo de Abraham. También fue el Señor, dijo: mi amigo, no voy a hacer esto, no le diré a mi amigo Abraham. Aunque ellos lo conocieron y vieron al Creador de alguna forma a través de los hechos, de los milagros y todo esto, no se habló del Mesías como se habló en el Nuevo Testamento. Por eso el apóstol Pablo dice estas palabras, que el misterio del Mesías fue dado a conocer, fue en estas generaciones. O sea, comenzó con los apóstoles, pero más que con los apóstoles, comenzó con Pablo. Pedro ya había tenido revelación de quién era Jesús, porque Mateo 16, versículo 15, 16, 17, todos estos versículos, o más bien desde el versículo 13, comienza el Señor a decir: ¿quién soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo el Señor? Bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Pedro tuvo revelación, supo que el que estaba ahí era un ser humano, pero que en ese ser humano estaba la palabra de Dios encarnada, que estaba el Hijo de Dios que se había formado, tomó forma humana. Entonces él tuvo revelación. Pero si miramos las cartas, significa después de que el Señor resucitó, lo que podemos ver es Hechos de los Apóstoles, que hablan del Señor, hablan de los comienzos, más que todo hablan de los comienzos de la iglesia. Pero después el apóstol Pablo es el que escribió más cartas. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo escribió más cartas? Habló más del Mesías a las iglesias, tuvo más revelación. Por eso es que él es quien escribe esta carta y dice que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas. Cuando uno está en los comienzos de aprender de la palabra, es un alumno, ¿verdad? Pero después, cuando comienza a servir, ya es un discípulo. Uno como discípulo del Señor, cuando está aprendiendo y buscando, uno comienza como que a captar, a mirar, aquí en la Biblia dice esto, dicen otra cosa, y uno comienza como a escudriñar, se pregunta por qué dirán, por qué tantos hablan de Dios, por qué dicen, por qué hay tantas opiniones. Pero entre todo esto, uno le pregunta al Señor: Señor, háblame, muéstrame. Es un discípulo. Pero aquí el apóstol Pablo dice que fue mostrado a los apóstoles, profetas, significa al ministerio de la iglesia. Y uno lo que puede ver es que realmente el Señor le va mostrando a uno cada día este misterio de quién es el Mesías. Pero
¿a través de quién es que lo da a conocer? A través del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu de Dios que nosotros comenzamos a conocer. Porque la Biblia nos habla de que la letra mata, pero que el Espíritu vivifica. O sea, el pueblo de Israel se aferró tanto a la letra, y por esa razón cuando Jesús estuvo con los discípulos, lo criticaban y le decían: ¿por qué tus discípulos comen en día de reposo, arrancan espigas en día de reposo? ¿Por qué tú sanas en día de reposo? Porque esto significa la letra, o sea, la Escritura dice, los mandamientos dicen. Y no es que sea malo los mandamientos, porque si miramos esta congregación, es la congregación que es, o la renovación carismática, nacer de nuevo, es renovación carismática, nacer de nuevo, por aferrarse al escrito. O sea, esto es lo que caracterizó desde los comienzos de este grupo de carismáticos, fue: la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. ¿Por qué usted dice otra cosa? Si la Biblia dice, si la Biblia dice, ¿verdad? Y esto es lo que todos nosotros debemos hacer. Escrito está, dijo el Señor, escrito está, escrito está, escrito está. Y tenemos que aferrarnos. Pero cuando nosotros como cristianos nos aferramos tanto a la Escritura, que no es malo aferrarse a la Escritura, pero si uno se aferra tanto a la Escritura y no le da espacio al Espíritu Santo, es ahí donde la Biblia dice que la letra mata y el Espíritu es el que da vida. Porque el hombre se ha aferrado tanto a lo que dice la ley. Por eso es que hoy podríamos decir nosotros, hoy yo puedo decir con claridad y seguridad que nosotros estamos subiendo un nivel más. Ahora, ¿por qué digo un nivel más? En todas las congregaciones pasa esto cuando uno se mete a buscar de Dios. Pero yo digo, estamos subiendo un nivel más, vuelvo y digo, ¿cómo nació la renovación carismática? Nacer de nuevo por decir, escrito está, escrito está, escrito está, ¿verdad? Los que estaban antes del 2000 en la Iglesia Católica con nosotros saben que era así, escrito está, escrito está. Mire, padre, ¿por qué la Biblia dice eso y usted está diciendo otra cosa? Y eso era un conflicto dentro de la iglesia, pero por decir, escrito está. Pero hoy hemos avanzado más. No es que estamos fuera de lo escrito permanece. Y lo escrito tenemos que todavía continuar, no podemos de soltar lo escrito. Pero hoy nosotros estamos en otro nivel. ¿En cuál nivel? En que el Espíritu Santo es el que nos dice cuándo debemos decir, escrito está, o es el que nos va a decir, cállese y habla en otro momento. Por eso dice que es por el Espíritu. Cuando uno no conoce al Espíritu Santo, sino que solamente sabe que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que normalmente puede conocer uno con respecto al Espíritu Santo? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué saben del Espíritu Santo? Alguien podría decir muchas cosas, pero lo básico. Del Espíritu Santo, sí, que viene por aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Está bien. Del Espíritu Santo, que es el que da dones a la iglesia, 1 Corintios 12, eso está bien. Que el Espíritu Santo es el que nos invita a que demos fruto, Gálatas 5:22. Por el Espíritu, en nuestro espíritu, nosotros somos motivados a dar fruto del Espíritu. Entonces, este puede ser el conocimiento que nosotros tenemos del Espíritu de Dios. Y también podemos decir que el que sana es el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo es el que está hoy con la iglesia, ¿verdad? Todo esto nosotros lo sabemos y creo que casi todos lo saben. O sea, es por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no tenemos palabras para orar. Que el Espíritu Santo nos da dones, don de lenguas, don de discernimiento de espíritu, don de interpretación de lenguas, don de sabiduría. O sea, esos dones del Espíritu, todo eso podríamos decir nosotros que es lo normal y es lo básico y muy bien. Pero otra cosa es
tener la revelación por el Espíritu. O sea, ser guiado por el Espíritu Santo y entender lo que el Espíritu Santo está haciendo. Porque, vuelvo y digo, nos hemos quedado tal vez en el conocimiento de Dios, en el conocimiento tal vez del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene cosas mayores que tal vez alguno ignore. Si miramos los apóstoles, vuelvo y les digo, el apóstol Pedro tuvo revelación, el apóstol Pablo tuvo más revelación, o sea, él tuvo mucha revelación. Creo que es segunda carta a Corintios, capítulo 12, versículo 2, que comienza el apóstol Pablo a decir esto, el apóstol Pablo. Dice, sé de un hombre que fue, no sé si en la carne o en el espíritu. Les voy a leer como dice. Segunda carta a Corintios 12, versículo 2. Dijo esto el apóstol Pablo. Sé de un hombre en el Mesías, significa un cristiano, que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé del tal hombre, si en el cuerpo o aparte del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. De tal me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré, sino en las debilidades. Bien, fíjese cómo el apóstol Pablo dijo esto. O sea, cuando Pablo está diciendo esto, está diciendo que realmente uno no se va a glorificar ni a gloriar, sino que él estaba diciendo, por eso dice, sé de un hombre, era él mismo, de él mismo que estaba hablando. Sé de un hombre, pero no sé cómo fue. Si fue en cuerpo no lo sé, pero sé de un hombre. Entonces él estaba hablando de que él había recibido esa revelación, pero no solo revelación, sino que fue llevado al cielo, a la presencia de Dios, y Dios le mostró, Dios le habló. Y entonces él decía que en las debilidades, que no se lo mostró Dios en su conocimiento, sino en su debilidad. Y cuando yo digo esto, lo digo porque hay momentos en que uno como que está muy confiado en que Dios va a hacer algo, y Dios siempre lo hace. Lo que pasa es que uno no sabe que Dios lo hizo, pero en uno estaba que Dios lo hiciera como uno creía. Y entonces por eso veo esto, de que a veces uno cree y uno dice, hoy el Señor va a hacer algo grande. Y claro, uno en su espíritu, en uno sabe que Dios va a hacer algo grande. Pero a veces esto lo puede llevar a uno como a creerse, y a veces el Señor le permite, no, es en la debilidad, no es cuando usted cree, es cuando yo quiero glorificarme. O sea, ¿por qué? Porque es el Señor el que sabe, y es el Señor el que entiende y conoce, digamos, el corazón del hombre. Entonces, el apóstol Pablo dijo estas palabras, y al ver esto de las revelaciones de Pedro y de Pablo, y sé que Pablo tuvo más revelaciones, porque Pedro, que tuvo esa experiencia con el Señor, diciendo, tú eres el Hijo del Dios vivo, después en la carta a los Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo corrige al apóstol Pedro. Entonces uno dice, ¿cómo es eso que si Pedro fue para algunos el Papa, el primer Papa, ¿no? Fue el primer encargado de la iglesia, fue el primero que el Señor le dijo, apacienta mis corderos, y fue el más atrevido en predicar, y la iglesia comenzó, pero el que fue más perseguido, o el que persiguió más a los cristianos, fue el que Dios terminó usando mucho más. No es que Pedro fue menos, pero yo lo estoy hablando es con respecto a la revelación, del Señor. Por eso en Gálatas le dice el apóstol Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba,
porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, le estaba diciendo Pablo, a Pedro, que tuvo la revelación de quién era, le estaba diciendo: te estás equivocando, y aunque has tenido revelación, no te la puedes creer. Una muestra más es ahí mismo, cuando el Señor le dice, tú eres el hijo Pedro le dice, tú eres el hijo del Dios vivo, y el Señor le dice, sobre ti edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Y después le dice el Señor a Pedro, a los discípulos: es necesario que vaya a Jerusalén y los sacerdotes me arresten y vaya a la muerte. Y dice Pedro: Señor, no permitas que te pase eso. Y le dice el Señor: apártate de mí, Satanás. Yo creo que diría Pedro: pero y yo no fui el que recibí revelación y ahora me está diciendo diablo. Primero me dijo que la iglesia y ahora me está diciendo diablo. Entonces lo que uno puede ver con esto es que el hombre de Dios va a recibir revelación del Mesías o de la palabra. Pero si uno se descuida, aunque tenga mucha revelación, puede terminar diciendo lo que no dice Dios. E igualmente puede pasar con las profecías. Si pasó esto con el hombre que recibió más revelación, Pedro, en ese tiempo, y el Señor le dice diablo después, porque piensas como el diablo. Esto significa también que hasta en las palabras que uno puede decir, el Señor dice, y Dios y el hombre puede decir, o el profeta o la profeta puede decir, Dios dice esto, pero si se descuida, la carne también va a hablar. Dios dice cuando Dios no dice, pero el que está en el Señor dice sí, pero aquí no. Hasta le puede decir, tenga cuidado, Satanás. Dice, uy, pero pastor, por favor, respete. Porque discierne uno. Nosotros hemos tenido esas experiencias de profecías, como les he estado diciendo desde el año 2003, que para uno era una sorpresa, porque como católico, cuando éramos católicos, las profecías que nosotros oíamos eran la Virgen hablando a través de mujeres. Así eran las profecías que habían cuando éramos católicos, en las reuniones de la renovación, pero no en nosotros, sino en San Cristóbal. Estábamos en plena reunión y casi iba a terminar la reunión cuando empezaba a decir, hijos míos, y era la Virgen hablando a través de una mujer. Ahora no es que sea la Virgen, porque no era, porque la Biblia dice que el único que da revelación es Dios, pero también el único que habla a través de los hombres para hablar Dios, pues es Dios, no es ningún otro ser. No podemos nosotros aceptar que alguien diga, se murió tal persona, el abuelo, entonces ahora el abuelo va a hablar a través de alguien. Cuando pasa eso, todos nosotros ya sabemos qué es. Son espíritus inmundos hablando a través de las personas. Y eso es lo que pasa. Cuando esas profecías, que la Virgen hablando, o sea, esto es como fuerte decirlo, ¿verdad? Pero es una verdad, no es la Virgen. Y ella ni siquiera tiene la culpa. Son los espíritus inmundos que están engañando a los demás para que crean y dice, la Virgencita habló. Ahora cuando habla, ha hablado en ese tiempo, no sé si todavía seguirá hablando. Cuando habla, las palabras es, háganle caso a mi hijo, que esto. Entonces la persona dice, pues sí, como que es de Dios. Y no, realmente no es así. Porque ningún muerto puede venir a este mundo a hablar. Amén. El único es el que está vivo por los siglos de los siglos. Dios, el Todopoderoso. Ese sí puede venir y hablar al corazón de los hombres. Amén. Ahora, lo siguiente. Por no tener revelación,
por no saber lo que es revelación, ni captar, ni entender. Revelación, vuelvo y les digo, revelación significa lo que está pero que no se ha visto. Por no tener revelación por el Espíritu es que no se entienden las cosas. Pongan atención a este pasaje. 1 Corintios capítulo 2 versículo 6. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído, así yo también lo he leído bastante. Pero resulta que esta semana que pasó, el Señor me abrió el entendimiento en estos versículos. Y yo decía, no, yo no había visto esto. Mire lo que dice 1 Carta Corintios 2, versículo 6. Tal vez alguien diga, sí, pastor, eso yo lo sabía. Bueno, gloria a Dios. Dice así, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo ni de los gobernantes de este mundo, forzados a desaparecer, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, palabras en misterio, la cual ha sido escondida. Fíjese, misterio escondido, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahí, y ahorita seguimos. Fíjense bien lo que está diciendo este versículo. El apóstol Pablo está diciendo que hablamos sabiduría no de los hombres, sino sabiduría que viene de Dios. Pero termina diciendo que hablamos sabiduría en misterio, porque si los gobernantes de este mundo hubieran sabido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Y qué es lo que uno puede entender? ¿Por qué razón estos hombres no entendieron que el que vino era el Hijo de Dios, que venía a cargar el pecado, que venía a morir por nosotros? Y como ellos no entendían eso, entonces por esa razón lo llevaron a la cruz. Ahora, ¿cuál era la razón por la cual ellos no entendieron quién era ese? Los discípulos estaban con Jesús, estuvieron con Él, compartieron con Él. Y cuando el Señor les pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Ellos, cuando dijeron esas palabras de la gente, es porque eso era lo que ellos creían de Jesús. Ellos dicen que tú eres Jeremías, que tú eres el profeta, que tú eres Elías. O sea, ellos comenzaron a decir otras palabras, pero ninguno dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios vivo. O sea, lo que podemos ver es que si los que estaban con Jesús no sabían quién era Jesús, y solamente Pedro lo supo, pero no era porque Pedro tenía más comunicación con Jesús, porque ahí podríamos decir, el único que tal vez podría tener más comunicación que Pedro era Juan, porque Juan era el que estaba siempre ahí, en la cena estuvo recostado, y por eso Pedro le dijo a Juan, pregúntele cuál es, porque él sabía que él tenía como algo más, había una confianza más. Entonces, si los discípulos no sabían quién era el Mesías, menos lo iban a saber los judíos. Por esa razón lo criticaron. Si ellos hubieran sabido quién era, no lo hubieran llevado a la cruz. Pero ellos no entendían ese conocimiento, esa sabiduría de Dios. Y les sigo leyendo, ahora sí. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que los aman, o para los que lo aman. O sea, ¿quiénes son los que entienden esas cosas? Los que aman a Dios. Fíjese, para los que aman a Dios son los que van a ver lo que no ven los demás y van a oír lo que no oyen los demás. ¿Por qué? Porque están en una sintonía espiritual, porque están más metidos en oración, porque están más en obediencia a la palabra. Son los que van a captar lo que dice la palabra, o lo que Dios habla, o lo que Dios dice. Son los que van a entender más esto. Fíjense afuera, uno le puede hablar a alguien afuera
y le dice, pero usted está loco, ¿qué va a hacer yo a esa iglesia? Si allá van los que están con necesidad. No sé si a usted le han dicho esas palabras. ¿Alguien le ha dicho a usted, lo invito a la iglesia? No, allá van los ladrones, los enfermos, allá van los que ya están mal económicamente, allá van los que no tienen solución, pero como yo estoy bien, Por eso la Biblia dice que el amor al dinero. Estas personas creen que el dinero es la respuesta porque han visto respuesta a través del dinero, o han visto respuesta a través de la posición política, o han visto respuesta. Ahora no es el dinero malo, la política no es mala, son los hombres que hacen mal política. Amén. Pero no, eso no es malo, son malos los hombres que hacen esto mal. Bien, les vuelvo a leer. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún las profundidades de Dios. Si uno termina de leer todo este pasaje, que no lo vamos a leer, aquí nos habla sobre quién conoce lo íntimo de cada uno, sino el espíritu del hombre que está en el hombre. Nosotros conocemos lo nuestro, cada uno conoce lo de cada uno, y quien conoce también lo suyo no es el esposo, no es la esposa, ni no son los hijos, porque en la casa pueden saber, la esposa puede saber algo, el esposo puede saber algo, los hijos pueden saber algo que no saben afuera. Pero aunque su esposo conozca o su esposa conozca, hay cosas que tal vez usted no se atreve a decirle a su esposo. De un pasado que no es necesario decirle, tal vez porque hay cosas que ya no tiene sentido compartir eso. Hay cosas que están guardadas en usted, que tal vez no es pecado, sino algo que usted hizo. Por lo menos lo que yo les he compartido, las malas experiencias que he tenido, como le dije, creo que fue el domingo pasado, o hace 15 días, cuando tenía como unos 18 años, ¿recuerda? Y hay otras más. Hay otras más que por ahí las he contado. Hay cosas que uno lo sabe y lo sabe Dios. Por eso dice, el Espíritu nuestro conoce los secretos nuestros, lo dice esos versículos. Pero también dice, y el Espíritu de Dios conoce los secretos de Dios. Ahora, algo hermoso ahí que dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino recibimos el Espíritu de Dios para conocer los misterios, para conocer los secretos de Dios. Y termina diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces fíjese lo hermoso que es el Espíritu Santo. ¿Por qué en los tiempos de Jesús no supieron que Él era el Salvador? Porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Porque uno, teniendo el Espíritu Santo, difícilmente uno va a actuar contra otra persona. ¿Verdad que no? Porque el Espíritu en uno, o sea, el Espíritu, si uno quisiera hacer lo malo, porque eso es la carne, porque eso es lo natural, por eso dice Romanos 7, Pablo dijo, el mal que no quiero hacer lo termino haciendo y el bien que quiero hacer no lo hago. Entonces, si uno quisiera hacer algo malo, Dios es tan bueno, pero Dios sí que se pasa de calidad, ¿verdad? Cuadra esa palabra, Dios se pasa de calidad. Dios se pasa de bueno, porque a veces el ser humano quisiera hacer lo malo, mire, y Dios le tranca, y le tranca, y a veces, pero es que como que quisiera, y le tranca, y le tranca, y le tranca, y dice, mejor me quedo quieto porque, pues imagínese, si ni siquiera Dios me deja que yo haga lo malo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Amén. Bien, todavía falta la explicación. No he dicho todavía nada de la explicación de este pasaje.
Si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Si los apóstoles hubieran sabido que el que estaba con ellos era el Mesías, lo llegaron a saber, pero al principio ellos no sabían, y sabían que él decían y que era el Mesías, pero no tenían como esa convicción y esa claridad de aferrarse a que ese es el Hijo de Dios y yo me voy a comportar. Por eso el Señor les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Cuando les dice los discípulos al Señor: Señor, usted quiere que mandemos a bajar fuego del cielo, o sea, destruya a esa gente. El Señor dice: usted no sabe de qué espíritu son, ¿cómo van a mandar a destruir ustedes a otros? Ustedes no saben. O sea, lo mismo que está diciendo este pasaje, si hubieran sabido quién era el que estaba ahí, no hubieran llevado a Jesús a la cruz. Si ellos hubieran sabido, aunque el Señor lo fue enseñando, pero ellos llegaron a decir: manda a bajar fuego del cielo. Entonces lo que uno puede ver es con esto es, hay muchas personas que no saben y no han entendido lo que el Espíritu de Dios está haciendo en la vida del ser humano. Hay muchos que no han entendido. Vuelvo y les digo, redundante esta palabra, pero para que la agarren. Si hubieran conocido quién era el Mesías, no lo hubieran llevado a la cruz. Esta congregación comenzó en el 1990. Y mientras estábamos nosotros dentro de la Iglesia Católica, yo veía que muchos católicos carismáticos se iban a las iglesias evangélicas. Y las razones que yo escuché que se iban de ese grupo carismático, y yo decía: Dios mío, pero ¿por qué no se quedan? Ellos se iban, una de las razones era porque había muchas discusiones con el sacerdote. Esas eran las razones por las que se iban. Porque cada vez que yo predicaba, él pasaba, eso fue desde el año 1998 que empezó eso. Yo predicaba y él pasaba y decía: no le crean a Giovanni. Entonces los hermanos se levantan: padre, pero ¿por qué usted dice eso si la Biblia no dice lo que usted dice? Y así, siempre. Yo predicaba al otro lunes y volvía: no le crean a Giovanni. Claro, un día estaba tan molesto que le dijo: no sean pendejos, no le crean a Giovanni. O sea, le dio rabia porque decía: pero ¿por qué le creen y no me creen a mí? Entonces yo veía esto y yo decía: los hermanos se iban a otras iglesias. Hoy yo veo a esos hermanos en otras iglesias, en otras congregaciones de aquí de Ureña. Algunos están como pastores, pero ellos comenzaron con nosotros. Entonces, volviendo al versículo, si hubieran sabido quién era Jesús, no lo hubieran crucificado. Algunos, si hubieran sabido que esos carismáticos iban a estar hoy aquí, y no solo aquí, porque aquí dirá: no, en otros lugares igual es mejor. Sí, pero con el tiempo van a decir: yo estuve con ellos, pero no soy de ellos ahora. Porque no sabíamos quiénes eran, creíamos que eran unos católicos, y aún la gente afuera dicen: es que esos siguen siendo católicos. Otros dicen: no, esos son evangélicos. Cuando nosotros comenzamos aquí, pusimos, como la iglesia se llama Renovación Carismática, Nacer de Nuevo, mandé a hacer aquí, en esta parte alta, una imagen, un dibujo de Jesús con Nicodemo. Y los hermanos aquí, uno se enteraba: ay no, hablan de imagen y tienen ahí una imagen a Nicodemo y a Jesús. Si hubieran sabido, no se hubieran ido. Y eso es lo que uno puede ver. Hay mucha gente que no ha entendido. Y vuelvo y digo, va a llegar el tiempo en que van a decir: si hubiéramos sabido, hubiéramos permanecido con esos carismáticos. Si hubiéramos sabido, no nos hubiéramos ido. Y así hay muchas personas que ignoraron lo de Jesús y se fueron, lo llevaron a la muerte, y así pasa. Aquí, digamos, nos han criticado. A uno de los que han criticado es al pastor.
Levante la mano los que han hablado del pastor. Gloria a Dios, no, pastor. Mire, es tan tremendo que uno dice, ¿no? Y es verdad, si tiene, critica, y si no tienen, también critican. Cuando yo compré un carro el año 2007, algunos se molestaron y empezaron a murmurar, ¿qué tal el pastor? Y nosotros sin carro y el pastor con carro. Bueno, a los 2 años vendí el carro y me compré una camioneta. Ahí sí que era peor. ¿Qué tal el pastor? Ahora una camioneta. Pero yo no sé si criticaron cuando yo dije, voy a dar la camioneta por el terreno de la iglesia. Yo creo que no criticaron. O hasta dirían, ¿qué tal el pastor? ¿Quién sabe qué está buscando ahora con el comprar ese terreno? Resulta que ese terreno no está a nombre mío, es de la Renovación Carismática, Nacer de Nuevo. Eso no está a nombre mío nada. Entonces yo digo, se parece a ese cuento, ¿no? A ese cuento de un burrito que va con una familia. Y entonces va el burro solo y empiezan a decir, qué gente tan boba, ¿no? En vez de montarse en el burro. Entonces montan al viejito y critican, ¿qué tal ese viejito tan pasado, no? Bajan al viejito, montan al niño, qué desconsiderados, ¿por qué no montan al viejito? Se montan todos, dice, uy, pero qué desconsiderado con el burro. Entonces, siempre van a criticar y siempre va a pasar esto. Entonces lo que yo puedo ver es, si hubieran conocido quién era Jesús, no lo hubieran llevado a la cruz. Pero sigue diciendo, pero Dios nos la reveló por el Espíritu. Antes dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha dado a los que los aman. El Señor está haciendo algo grande con esta congregación. Y cuando digo congregación, están ustedes porque ustedes son la congregación. No es el terreno, porque esto es un terreno nada más, es un templo, es un salón, es con todos los que decidimos agradar a Dios. Y yo sé que muchos, tal vez así como me han criticado a mí, han murmurado y si ahorita, si pudiéramos estar en la televisión, que les diera a cada uno un control y dijera, bueno, voten. A ver, sí, los que han criticado y no. Subiría rapidito, ¿verdad? Entonces lo que uno puede ver es, hay gente que no conoció quién era Jesús. Igualmente, hay gente que no ha reconocido a los pastores de la iglesia. Hay gente que ha murmurado y gente que ha criticado. Pero igualito uno eso, yo no me imagino que yo me pusiera a actuar en contra de los que uno se entera, porque es que uno se entera de los que critican y murmuran y eso. Pero yo sí, como les he dicho a algunos hermanos cuando me comparten, digo, no, eso yo se lo dejo a Dios, yo no me mato la cabeza, que digan, siempre van a decir. Yo no me voy a matar que aquel, si yo dejo, porque uno se entera de comentarios de todos, no todos, ¿no? De algunos, de algunos. Si yo dejo que eso llegue a mi corazón, ¿cómo andaría ese pastor resentido? ¿Ah? No, ¿cómo sería? ¿Qué belleza de pastor, no? No le habla a la iglesia, viene y predica y así mirando para el cielo para no mirarlo porque les cae mal, porque hablan de él. Entonces, hermanos, mire, si hubieran sabido quién era Jesús, no lo hubieran llevado a la cruz. Si muchos supieran lo que Dios está haciendo en esta congregación, no se fueran de la congregación. Y no lo digo porque se están yendo, porque yo sé que después van a llegar otra vez diciendo, yo soy de ellos, yo nací con ellos, yo estuve con ellos, yo pertenezco. A veces uno conversa con algunos, se entera, dice, sí, yo estuve con ellos. Sí, pero usted está en otra congregación porque usted no supo lo que Dios iba a hacer con esta congregación. Ahora, vuelvo y digo, esto es ahorita, porque ahorita es normal, pero el Señor Jesús dijo unas palabras, les digo esto, para que cuando sucedan, crean que es así. Igual les digo esto, para que cuando después comience a suceder, diga si era verdad lo que el pastor decía.
si era verdad lo que los carismáticos decían, si era verdad lo que estaban diciendo, si era verdad que iban a las naciones, si era verdad que Dios los iba a usar, si era verdad. Pero por no saber, ni saber los tiempos, ni entender el propósito de Dios. Pero ¿cómo lo entiende uno? A través del Espíritu Santo. Si uno lo mira a través de la palabra, por eso dice la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Si supieran los amigos suyos que lo han despreciado, ¿quién es usted? Hoy no lo hubieran despreciado. Si supieran sus familiares, ¿quién es usted? Porque ¿qué pasa con la familia de uno? Con la familia dice, no, usted es un fanático, pero uno sabe que después están llegando, ¿verdad? Que todos podemos decir, mi familia está aquí, porque han reconocido que yo soy un hijo de Dios. Amén. Bien, entonces mire, si supieran, con el tiempo de usted van a decir, yo no sabía que este hermano lo usaba tanto en adoración. Ay, era mi amigo y yo lo desprecié. Si hubieran sabido que usted iba a ser un grande profeta o un gran profeta, no lo hubieran criticado, no lo hubieran despreciado. Si hubieran sabido que usted iba a ser un gran evangelista, no lo hubieran rechazado. Si hubieran sabido que usted iba a ser un gran empresario, no lo hubieran rechazado. Pero como no sabían, por no tener al Espíritu Santo y no discernir, entonces lo llevaron a la cruz. A muchos de nosotros nos han llevado a la cruz, significa han hablado. Pero si supieran quién es. En una de las profecías decían de algunas personas, sí, yo me codeaba con él, ese era mi amigo, yo me crié en la infancia con él, pero si hubieran sabido. Entonces, hermanos, algunos no saben quién es usted. Lo primero es que usted sepa quién es usted, que usted es un hijo de Dios, que usted quiere agradar a Dios, que usted quiere hacer las cosas bien. Si usted sabe quién es usted y usted permanece en el Señor, después van a decir los demás, ay, si hubiera sabido, yo hubiera permanecido y no lo hubiera criticado, hubiera estado con él, no hubiera hablado de él, si hubiera sabido. Entonces, hermanos, sigamos firmes en el Señor, porque lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer y lo está haciendo. Amén. Si usted supiera quién es usted mismo, el Espíritu Santo es el que le va a dar a usted testimonio de quién es usted. Dice la Biblia en Romanos 8, y el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios y usted es alguien especial. Tal vez hoy digan y critiquen, pero después van a decir, ay, Dios mío. Pero ¿sabe qué? Tal vez algunos digan, ay, lo desprecié. Pero otros, los que sí han entendido quién es usted, ¿qué va a pasar con los que sí han entendido quién es? Van a recibir junto con usted. Y así pasa en la iglesia. Los que saben quiénes son los de la iglesia y han permanecido en la iglesia y han valorado a la iglesia, van a entender quiénes son esos pastores, quiénes son esos líderes, quiénes son los que están en las casas de oración predicando, si supieran quiénes son. Pero como les digo, como dice Pablo, que dijo el Señor, pero Dios nos la reveló por el Espíritu. Nosotros, para terminar, pongan atención, hay cosas que uno no entiende. Hay cosas que nos pasan que a veces uno no entiende. Romanos 8:28 dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Eso dice Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todo le ayuda a bien. Ajá. Hay cosas que tal vez estén pasando en su vida y que tal vez usted no entienda, pero usted tiene que meterse, como se dice, en el Espíritu. En el Espíritu significa el Espíritu Santo habla a su espíritu y usted capta lo que Dios está haciendo en su vida. Y como usted sabe lo que Dios está haciendo en su vida, entonces usted se queda quietico y se deja llevar por el Señor. Y el Señor lo va llevando a lo que Dios quiere llevarlo, y los demás después van a decir, yo permanecí con Él, yo estuve con Él, yo le creí a Él y por eso yo también recibo, porque yo entendí
por el Espíritu lo que Dios estaba haciendo. Igual les digo, los que estamos aquí hemos entendido lo que Dios está haciendo con esta congregación. Nosotros entendemos años próximos, muy pronto, yo sé que en este año ya pronto se va a dar, van a decir, si hubiéramos sabido. Los que están aquí, vuelvo y digo, están aquí porque han entendido lo que Dios está haciendo por el Espíritu. Y por eso es que uno no se mueve así nomás. Por eso es que aunque venga un sacudón, por eso es que aunque venga una prueba, por eso es que aunque venga una situación fuerte, uno dice, yo sé en quién he creído, yo espero en el Señor, yo permanezco en el Señor, porque nosotros sabemos lo que Dios está permitiendo por bien de nosotros. No nos vamos a mover así nomás, no nos vamos a dejar caer así nomás. Dios está con nosotros y el Espíritu Santo nos está llevando y estamos entendiendo que Dios tiene un propósito en la casa de cada uno de nosotros, en la empresa de cada uno de nosotros. Así que no salga corriendo, espérese que el Espíritu Santo lo va llevando a usted. El que crucifica es el que no conoce, pero usted sabe. Así que no esté crucificando, o sea, no haga lo que no es. Déjese llevar por el Espíritu. Por eso la revelación viene por el Espíritu. Amén. Le invito a que se levante.